Mira, ante todo, quisiera agradecer a CIEN la amable oportunidad que se nos concede para exponer en este lugar parte de nuestro humilde conocimiento sobre el movimiento rosacruciano. Si se nos hubiese solicitado una charla acerca de alguna de las organizaciones concretas, de las muchísimas que perviven en nuestros días, habría rechazado dicha invitación, dada nuestra múltiple vinculación con algunas de ellas. Hace 34 años, nos encontramos ahora mismo en 2013, empezó nuestro creciente interés por el movimiento Rosacruz y todo lo relacionado con dicha terminología. Con un simple afán de investigación, al menos al principio, tomamos contacto con la literatura que había en castellano, así como con las más importantes organizaciones que detentaban tan ilustrativa denominación en aquellos años del siglo XX. Entre dichas órdenes y fraternidades podemos citar a la Rosicrucian Fellowship de Oceanside, California, en la que alcanzamos la iniciación externa conocida como probacionista e interna de discipulado, accediendo a la presidencia de la fraternidad en la provincia de Madrid por un corto tiempo, todo hay que decirlo. En la MOR de San José de California alcanzamos un modesto cuarto grado. También mantuvimos una relación directa y muy fructífera con el Historium Rosicrucianum de Haarlem, Holanda, donde nos quedamos en el grado de alumno probatorio, equivalente al probacionista de la fraternidad de Oceanside de la que es originaria. Con la Rosacruz antigua de Krumheller, maestro Huiracoche, la fraternidad Rosacruz de Pascal, Belverly Randall y R. Sewell McClimmer, la relación fue exclusivamente de carácter literario. Conocida por los hermanos masones nuestra previa afiliación rosacruciana, se nos solicitó en el año 94 por parte de la Logia de los Caballeros del Templo, número 17 de la Gran Logia de España, la realización de un trabajo divulgativo respecto de la Rosacruz, tanto de su historia como de sus enseñanzas. Fruto de lo expuesto surgió Lecciones de la Tradición de Occidente, que usando como hilo conductor las elementales enseñanzas de la Rosicrucian Fellowship, divulgadas en su día por Max Heindel y que fueran recibidas por él de manos de Rudolf Steiner, nos permitió realizar un humilde trabajo de sincretismo ecuménico, intentando hacer coincidir las enseñanzas comunes de las diversas instituciones, así como explicar las aparentes divergencias que parecían separarlas de un modo irremediable. Tras diversas revisiones y correcciones necesarias, Lecciones de la Tradición de Occidente cambió su denominación por Tradición Esotérica de Occidente y comenzamos su divulgación en Internet, primero en blog y web de amigos y conocidos, para con posterioridad tomar residencia propia en su blog definitivo, conocido con la misma denominación, ahora Rosacruz, Luces y Sombras. En la actualidad, nuestro humilde trabajo se encuentra editado con el título Rosacruz, Luces y Sombras, Lecciones de la Tradición de Occidente, y que nos consta será de gran utilidad para todos aquellos hermanos y amigos que se encuentren interesados por la Rosacruz en sus más diversas vertientes, sean miembros de las organizaciones que detentan dicho nombre, simples investigadores o aficionados a las sociedades esotéricas, sean secretas y ocultistas o abiertas y de un marcado misticismo cristiano. Consideramos que antes de adentrarnos en la espesa jungla que representa la terminología rosacruciana, deberíamos explicar el significado de dos cuestiones completamente diferentes cuando nos referimos a movimiento Rosacruz o a fraternidad Rosacruz o instituciones Rosacruces. Se denomina movimiento Rosacruz a una cadena de pensamiento iluminista que nace y se desarrolla en Oriente en época contemporánea al nacimiento del cristianismo, de mano del gnosticismo alejandrino, en concubinato con el sufismo chií y el hasidismo judío, y que cruza el Mediterráneo en la época medieval de la mano de los caballeros templarios o pobres caballeros de Cristo, acompañados de bogomilos, cátaros, albigenses, valdenses, todos ellos grupos gnósticos. Dado su carácter herético, de cara al dogmatismo de la Iglesia de Roma, este movimiento y sus seguidores se tienen que reunir de forma más o menos secreta en organizaciones como los Fideli de Amore, muy ligados a artistas y trovadores, a la que perteneciera, por ejemplo, Dante Alighieri, y ocultar sus enseñanzas de los modos más variopintos. En el argot de los alquimistas, en la simbología cartomante del tarot de los bohemios gitanos y en la simbología cabalística judía, entre otros muchos medios más o menos conocidos.
Dicho movimiento iluminista no toma el nombre de Rosacruz hasta la aparición en 1614, Kassel, Alemania, del primero de los manifiestos conocidos como Rosacruces. La fama Fraternitatis Rosae Crucis. En este documento se cuenta la mítica historia de Christian Rosancreutz, que supuestamente viviera en el siglo XV, sus peripecias en busca del conocimiento en tierras de Oriente, su retorno a través de Fez hasta llegar a la península ibérica y su encuentro con los grandes pensadores de la época. Tras un terrible desengaño por no ser debidamente escuchado, regresa a su tierra natal, Alemania, donde formaría la Orden de los Rosacruces, constituida por un pequeño grupo inicial de hermanos más él mismo, que dedicarían sus vidas exclusivamente a curar a los enfermos y a repartirse por el mundo en busca de un discípulo a quienes trasladar sus conocimientos. Según Maurice Lemaire, 1877-1941, en su libro Los Nuevos Magos, Christian Rosancreutz fue el último descendiente de los Hermanhausen, una familia alemana que floreció en el siglo XIII. Su castillo se erigía en el bosque de Turingia, en la frontera de Hesse, y se había acogido al catarismo, doctrinas que combinaban creencias gnósticas y cristianas. Toda la familia fue ejecutada por el Landgrave Konrad de Turingia, excepto el hijo pequeño, que solo tenía 5 años de edad. Se lo llevó secretamente un monje adepto albigense de Languedoc. El niño fue trasladado a un monasterio que ya había caído bajo la influencia de los albigenses, donde fue educado y conoció a los 4 hermanos que más tarde se asociarían con él en la fundación de la Hermandad Rosacruz. Su relato está basado en la tradición oral. Algunos escritores ocultistas, incluidos Rudolf Steiner, Max Heindel y mucho después Guy Ballard, han afirmado que Rosancreutz apareció más tarde como el conde de Saint-Germain. Esto último no constituye un hecho comprobable. Sin embargo, algunas escuelas utilizan la imagen del aventurero europeo como una imagen del fundador de la Rosacruz, un cortesano, aventurero y alquimista que, según se anunció, murió el 27 de febrero de 1784. Steiner identificó en una ocasión la pintura de Rembrandt, Hombre con armadura, como el retrato de Christian Rosancreutz, según su creencia, en una manifestación en el siglo XVII. También se comenta cómo, tras la muerte de Christian Rosancreutz, 120 años después, su tumba es abierta, encontrándose el cuerpo incorrupto y una serie de supuestas maravillas de la ciencia de aquel entonces. Las únicas obligaciones que tenían los hermanos de la Rosacruz eran curar a los enfermos sin cobrar nada a cambio y reunirse una vez al año en el templo del Santo Espíritu. La propia fama profetizaba la aparición del segundo de los manifiestos, la Confessio Fraternitatis. Fue publicado en el mismo lugar que el anterior, Kassel, un año después, en 1615, y arremete furibundamente contra el sistema religioso, político y científico imperante, denominándolo como pura superstición. Hace referencia a Paracelso como uno de los grandes miembros de la humanidad e intenta convencer a sus lectores de la necesidad de un cambio de filosofía y modo de ver la vida. También es el manifiesto que mayor referencia hace a la fraternidad de los Rosacruces. La autoría histórica de ambos manifiestos, aunque hasta hace poco desconocida, es atribuida con muchos visos de verosimilitud al trío formado por Tobias Hess, Christophe Besol y Joan Valentín André, que fuera estudiante en Turingia, todos ellos relacionados en tierras germanas con el reciente movimiento luterano de la época. De hecho, el propio Valentín André, nacido en 1586, era hijo de un pastor luterano, siendo su tío Jacobo un conocido teólogo protestante que se encontraba en un nivel de popularidad semejante al del propio Martín Lutero. Además, las rosas formaban parte tanto del escudo de armas de Martín Lutero como de la familia André. El último de los manifiestos rosacruces, el más popular y mejor conocido, es Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, cuya autoría se atribuye al propio Valentín André. La propia obra es una mistificación aparentemente incomprensible, donde se describen de forma metafórica todos los pasos del proceso alquímico. El propio André hizo ímprobos esfuerzos por demostrar a sus coetáneos que tanto el padre Christian como su orden Rosacruz eran algo absolutamente ficticio,
pero la maquinaria de la mitificación y la leyenda ya había sido puesta en marcha y todo fue en vano. Pero, ¿qué relación tiene el movimiento iluminista herético procedente de Oriente con el rosacrucismo, que según la mayoría de los historiadores reconocidos tiene más relación con la aparición de las disidencias protestantes? ¿Hubo en la época de los conocidos como Manifiestos Rosacruces una organización conocida como tal? Tenemos que remontarnos a 1593-1604, donde Simón Estudión redactó su Naometría, que venía a ser como el acta fundacional de la poco conocida como Milicia Crucífera Evangélica, donde aún no apareciendo la palabra Rosacruz en su forma definitiva, sí se empezaba a relacionar la cruz con la mística flor tan apreciada en la antigua Roma y que no representa otra cosa que al mismo Jesús, cuya imagen no podía reproducirse en ámbitos islámicos como es el de los ismaelitas sufíes, ni por supuesto en el de las iglesias de la Reforma Protestante, donde las imágenes son tomadas como asunto de idolatría. La nometría vino a ser como una especie de preludio a una nueva era que sería posible gracias a tres grandes príncipes europeos de entonces, y a los que fuera dirigida la obra por su autor, Enrique IV de Francia, Jaime I de Bretaña y Federico I de Württemberg. Lo que se pretendía con la milicia crucífera evangélica era la reunificación del cristianismo en una única religión del espíritu, donde los diferentes dogmas de las diversas creencias no fuesen una excusa para la desunión del pueblo de Cristo. Llegados a este punto, podemos comprobar cómo el movimiento Rosacruz, más que estar ligado a las ciencias ocultas, se relaciona con la nueva era de conocimiento e ilustración que se cernía como una benigna sombra sobre Europa, así como con el nuevo movimiento espiritualista que suponía el protestantismo y que se encontraba extremadamente atomizado en relación con la sempiterna y omnímoda Iglesia Católica de Roma. Durante nuestros más de 35 años de humilde investigación, no hemos sido capaces en su origen de ver detrás de aquellos manuscritos rosacruces alguna organización física con miembros activos, o una de dos: fueron capaces de haber existido como organización de forma tan sumamente secreta que la propia historia no ha sido jamás capaz de penetrar en su misterio, o por el contrario, aquellos panfletos no fueron más que un intento de algo, una especie de conspiración reformista que en el fondo jamás pudo llevarse a cabo. Esta misma idea, que es compartida por nosotros, es la que expresa en su libro Frances E. Yates, en su magnífica obra histórica El Iluminismo Rosacruz. Es decir, el movimiento Rosacruz, con dicho nombre, se formó en un intento que resultó fallido de reunir en una confederación evangélica a todas las iglesias protestantes que se encontraban dispersas en tierras de Europa y Britania, con el único fin de hacer frente común a la omnímoda Iglesia romana y sus corruptos príncipes y pontífices. Debería supuestamente haber liderado dicha confederación Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, siguiéndole en su cruzada su yerno Federico V, príncipe del Palatinado y rey de Bohemia, conocido como el rey de un invierno, dado que eso fue lo que duró su reinado, y que estaba casado con Isabel Estuardo, hija del propio rey Jacobo. Los manifiestos rosacruces, como veremos, fueron dados a conocer en la mitad del siglo XVII, en una época de guerras religiosas entre los países católicos del Imperio Austrohúngaro Español y la reciente reforma protestante que parecía dinamitar la unidad de la religión cristiana, perdiendo Roma el control sobre gran parte de los territorios septentrionales que habrían sido ganados por los seguidores de la reforma. El conocido como cisma había separado radicalmente a Europa, dividiendo el norte del sur. Esa tragedia se puede fijar en 1517, un siglo antes de la aparición de los manifiestos rosacruces, cuando Martín Lutero, teólogo alemán, nacido en 1483, proclama sus 95 propuestas anunciando la reforma en contra de las indulgencias y bulas papales en un panfleto clavado en la puerta de la iglesia de Württemberg. Lutero, como tantos otros cristianos sinceros, estaba escandalizado por las costumbres de la curia romana y de la corrupción del pontífice de Roma, ciudad que visitara en 1510. Retomó las ideas, consideradas como heréticas, de Jan Hus, quien fuera rector de la Universidad de Praga y que a principios del siglo XV denunciara los abusos de la jerarquía eclesiástica, entre los que se encontrarían la simonía como venta de indulgencias por parte del Papa y los obispos. Pese al apoyo del emperador, Hus tuvo que comparecer ante el Concilio de Constanza, siendo declarado hereje y condenado a la hoguera.
Lutero, a diferencia del Hus, que terminara siendo quemado en la hoguera, obtuvo con facilidad el apoyo de algunos de los príncipes alemanes más poderosos y que vieron en la reforma religiosa contra Roma el mejor medio para limitar la poderosa influencia de los Habsburgo, la dinastía católica de origen español que reinaba sobre el imperio austrohúngaro, considerado heredero del Sagrado Imperio de Carlomagno. Al contrario de lo que se pudiera pensar, a Lutero, afirma Yves Fred Boisset, no le gustaban los herejes. Sin embargo, fue bajo su influencia que surgió en Alemania al comienzo del siglo XVII, propagándose en las Islas Británicas así como en Holanda, bajo el paraguas de la clandestinidad, ciertas corrientes heréticas maniqueas de las que supuestamente el rosacrucismo se convertiría en su postiza señal de identidad. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Resultó fallida, dado que el propio rey Jacobo, con muy bien criterio, creemos, en pos de evitar más derramamiento de sangre, no quiso involucrarse en una confrontación directa con el poderoso imperio austrohúngaro español. En agosto de 1623, la ciudad de París amaneció empapelada con un manifiesto que provenía supuestamente de la Hermandad de los Rosacruces. La proclama causó inquietud en la población, inquietud que pronto se tradujo en pánico cuando algunas publicaciones de la época no dudaron en relacionar a los Rosacruces con la hechicería, la nigromancia y los pactos satánicos. El temor surgió en el momento menos esperado cuando el reino de Francia comenzaba a pacificarse y recuperarse de la cruenta opresión de la Iglesia católica. Los testimonios de Naudé y del jesuita Francois Garas constituyen documentos importantes para comprender lo que sucedía en torno al resurgir del Colegio Invisible de los Rosacruces, pues ambos publicaron libelos sobre el asunto, testimoniando la situación de convulsión y contribuyendo a formar opinión sobre la misteriosa hermandad. Respecto a los carteles pegados en París, Yves Fred Boisset y Franz As Jad, el iluminismo Rosacruz, coinciden en que la primera reacción de la Iglesia calvinista fue atribuirlo a una farsa estudiantil, mientras que las autoridades civiles pensaban en una provocación de la contrarreforma de los jesuitas. Como consecuencia de esta confusión, fueron a buscar al joven erudito Gabriel Nandé, célebre historiador y bibliógrafo que llegaría a ser bibliotecario tanto del cardenal Richelieu como de Mazarino. Inmediatamente, Nandé confirmó que llevaba tiempo estudiando la misteriosa sociedad alemana de la Rosa Cruz. A continuación, publicó un libro conocido como Instrucciones a Francia sobre la verdad de los hermanos de la Rosa Cruz, en el que denunciaba que los carteles tenían como objetivo la desestabilización del reino, que habiéndose propagado recientemente en Alemania, la hermandad llegaba ahora a Francia, y que la nómina de los autores que reunían sus enseñanzas incluía a Robert Flun, John Dee, Tritemius, Georgi, de la Candel, Postus de Tirac, Giordano Bruno, Ramón Lluc, Paracelso, etc. Es el poco creíble relato de Nandé en el que corrobora el impulso vital de los Rosacruces y de su influencia a ojos de los ocultistas del venidero siglo XVIII, quienes plasmarían como auténticos y tangibles unos sucesos que revalidarían la existencia de una orden Rosacruz perfectamente organizada y que pretendiera una reforma total de los países de la Europa de la época. Nandé indica la enorme influencia que han tenido la fama y la confesio y demuestra conocer algunas de las obras del médico y alquimista Michel Meyer, 1568-1622. Según Nandé, la fama había causado gran impresión en Francia, despertando esperanzas de que estuviese a punto de ocurrir un nuevo avance de la ciencia, la fe y la filosofía. Habla del descubrimiento de nuevos mundos, de la invención del cañón, de la brújula, del reloj y de los cambios que hubo en la religión, en la medicina y en la astrología. Los Rosacruces, tal como los sintiera Nandé, venían a traer una nueva era del conocimiento y de la libertad. La de Tycho Brahe, de Galileo y sus nuevos anteojos, el telescopio terrestre y astronómico, así como de la inminente instauración o renovación de las ciencias que profetizan las escrituras bíblicas en torno a la Nueva Jerusalén, en coincidencia con los ideales de Francis Bacon
y su obra La Nueva Atlántida. Los grupos ocultistas de siglos posteriores suelen nombrar como Rosacruces a personajes tan importantes como eran los médicos Michel Mayer y Robert Fludd. Ambos estamos convencidos, según han expuesto de forma repetida en sus escritos, buscadores de la fraternidad de la Rosacruz, sin llegar a encontrarla jamás, pero nada más. Ya conocemos el dicho, no cuentes todo lo que sabes porque la gente pensará que sabe más de lo que dices. Robert Fludd en 1617 salió en defensa de la fraternidad, publicando un tratado en el que defendía la seriedad de la sociedad de los Rosacruces, y algunos creen que fue él quien introdujese las ideas Rosacruces en la francmasonería inglesa, para de paso solicitar ser admitido en ella. Si a John Dee se le atribuye haber introducido la cábala cristiana en Inglaterra, fue sin duda Fludd el hombre que contribuyó a expandir las doctrinas Rosacruces en las Islas Británicas. También se considera que el propio Dr. Fludd pudo tener contacto con Íñigo Jones, gran maestro de los masones operativos londinenses, y que debió participar en sus comienzos del círculo más íntimo de la dinastía Estuardo. Desde la posición que debió de ocupar impulsó el rosacrucismo dentro de la francmasonería, cuya expresión más cierta sería retomada por la tradición estuardista del rito escocés, dando nacimiento al grado de caballero Rosacruz en los altos grados masónicos de las diferentes obediencias. De lo expuesto hasta aquí, resalta que desde la aparición de la Fama Fraternitatis hasta la pegada de carteles de París, tiempo en el que transcurrieron tan solo 8 años, los autores de estos manifiestos provocaron la agitación de los círculos intelectuales de Europa. Como sucede en tantas ocasiones, el proyecto original se diluyó con el tiempo, pero el propio nombre Rosacruz dio cobijo a partir de entonces a la utopía espiritualista de la nueva era científica, de la propia Reforma protestante, el gnosticismo primitivo de los albigenses y los movimientos esotéricos y ocultistas de todos aquellos movimientos heréticos que habían sobrevivido a la persecución y matanzas de la maquiavélica Inquisición, arropados por su inescrutable misterio, y hasta de los alumbrados valdenses, luz in tenebris, que se habían cobijado incluso en el interior de los propios monasterios. Hasta ese momento a nadie se le ocurrió decir que era Rosacruz o pertenecer a la Rosacruz, salvo que se tratase de burdos charlatanes sin crédito alguno. Hasta aquí hemos intentado explicar lo que significa la cadena iniciática invisible del movimiento Rosacruz, una cadena libre de cartas patente o ritualizaciones iniciáticas concedidas de forma oficial, que avalaran algún tipo de iniciación especial a sus hipotéticos afiliados. Por lo tanto, no nos parece que sea exacto hablar de Rosacruz en Egipto, Babilonia o Mesopotamia, la antigua Grecia o Roma, sino de iluminismo o iluminación espiritual o gnosis. Sí podemos hablar de una tradición gnóstica que se ha venido transmitiendo a través de las generaciones en el interior mismo de las propias religiones oficiales, desde el hinduismo, el budismo, en sus múltiples versiones, o del zoroastrismo persa, hasta pasar a Occidente, primero en Grecia y posteriormente infectando el politeísmo grecorromano, hasta llegar al cristianismo primitivo como maniqueísmo, donde influyó de forma decisiva tanto en su génesis como en su posterior evolución. Es evidente e innegable que esta sempiterna influencia gnóstica que impregnaba hasta lo más profundo de los monasterios benedictinos y de los propios reformadores protestantes también llegase a pesar en la creación algún siglo después sobre la gran institución que conocemos como francmasonería, y será con ella, solo con ella, en el siglo XVIII, cuando la Rosacruz tomará cuerpo físico en una obediencia masónica alemana muy poco conocida, la Orden de la Rosacruz de Oro del antiguo sistema, bajo cuya égida se compuso el cuarto de los libros rosacruces más conocidos, los símbolos secretos de los Rosacruces de los siglos XVI y XVII, y cuyo cuerpo ritualístico estaba compuesto de 9 grados y que con el tiempo influiría en la instauración de los altos grados escoceses. Semilla y luz. Venus Isis es la puerta. Observa, el silencio dice el secreto y tu morada es la obediencia. Busca y encuentra, llama y atiende. Estás dentro, ayudar es tu lema. Hoy vistes de negro y por herencia responsable. Disciplina y templanza son los pasos en la soledad de tu obra. Jardinero.
Siéntate y mira la obra. Crece, modifica, crea. Contempla la inmensidad de la posibilidad divina. Sentir el rayo y estar convencido. No dudes, el hilo rojo guía el camino. Hermes mensajero, esperado Prometeo, da la llama, calor y luz, el número y la palabra. Heimdall, ¿quién es el viajero? El cuervo y el rubedo, el 1, el 2, el delta y el 4. Hoy somos presente, mañana 1 y pasado. Desnudo y libre, vives el tiempo dormido. Hoy es dolor y luz, es gozo y destino. Adán nace por segunda vez. El tiempo es tiempos, la palabra es verbo. Infinitos oasis vendrán de tu pensamiento. Tu simiente es forma y tu voz aliento. Da vida a la multitud de seres de tus mundos venideros. 9 grados que serían retomados en generaciones posteriores, ya en el siglo XX, por masones o profanos, para constituir nuevas instituciones rosacrucianas con entidad física, como serían la Rosacruz en Anglia y en América, o en Escocia, ambas las 3 obediencias masónicas, la efímera Golden Dawn y sus filiales, así como la muy conocida como Amor, antigua y mística orden de los Rosacrucis, que fuera creada por Spencer Lewis en 1915. Y cuya sede se estableció en California, aunque esta última ampliaría los grados hasta el número de 12 o 13, siendo estos últimos grados de perfección. Bien, influencia de la Rosacruz sobre la sagrada institución masónica. Esta charla quizá no fuera la más apropiada, habiendo otras más precisas donde poder hablar del origen de la masonería, pero sí que podemos decir alguna cosa que está en el pensamiento de todos. La masonería viene a ser como un gran arca de sabiduría ancestral, cuyos conocimientos están impresos en los símbolos y rituales de las obediencias y sus múltiples grados simbólicos y filosóficos. Desde su existencia operativa hasta su actualidad especulativa, ha estado en contacto con las más diversas tradiciones orientales y occidentales. Entre estas influencias místicas recibidas estarían el sufismo ismaelita, el hasidismo judío y la gnosis alejandrina de origen persa. Es evidente que en ese caso los hermanos masones vendríamos a ser algo así como los guardianes de dicha sabiduría. El movimiento Rosacruz viene a surgir en un específico momento de la historia de Europa entre el Renacimiento y la pronta revolución científica. Luego podría considerarse como el paso necesario entre un mundo mágico, cargado de superstición religiosa, de los renacentistas y la razón propia de la incipiente investigación científica que terminaría convirtiéndose en la ciencia que conocemos en la actualidad. No obstante, hay que considerar que mientras que la Reforma protestante trataba, cosa que consiguió en parte, de transformar la vida religiosa y política, el movimiento que tomaba cuerpo con la denominación de Rosacruz vendría a ocuparse de una reforma de la filosofía y de la ciencia en ciernes, dando preponderancia a la teosofía sobre la teología y al alumbrado misticismo sobre la simple práctica sacramental. En el siglo XVII la palabra química era un sinónimo de alquimia, una ciencia que se ocupaba en experimentos en torno a las fuerzas elementales de la naturaleza física, la transmutación de los metales, la búsqueda de la piedra filosofal, el perpetuum mobile y la juventud perpetua, química y biología. Si hubiese que definir un término que simplificara el sentido de su presunto trabajo operativo, diríase que los rosacrucianos de aquella primera época podrían considerarse como los prototipos de personas que realizaban la gran obra hermética, el supuesto gran secreto Rosacruz, cosa que por otro lado es rechazado el trabajo de los alquimistas que buscan el oro y la eterna juventud y atacado en los propios manifiestos rosacruces, lo que bien podría significar que el simbolismo alquímico venía a ser utilizado de un modo alegórico, escondiendo otras razones más espirituales y menos groseras y tangibles. Entre los individuos de aquella época, que en la actualidad se consideran por ciertas corrientes como rosacruces, encontramos a gente tan importante como Francis Bacon, el mencionado médico inglés Robert Flood y hasta el propio Isaac Newton, a los que se les confiere un papel importante
más que en la formación o existencia de una determinada organización física y tangible, con el nombre de Rosacruz, sí al menos en la publicitación y expansión mundial del movimiento revolucionario de cambio de paradigma, que se arropaba bajo las siglas rosacrucianas. Fue después, ya en el siglo XVIII, olvidando el verdadero origen del movimiento político-religioso, que los más fanáticos del ocultismo y de la magia consideraron que los precursores del rosacrucismo habrían sido Dante Alighieri, 1265-1321, Leonardo da Vinci, 1452-1519, Paracelso, 1493-1541, como vimos nombrado en uno de los libelos, John Dee, 1527-1608, Jacob Boehme, 1575-1624, Giordano Bruno, 1548-1600, Baruch Spinoza, 1632, Juan Amenus Comenius, 1592, Michel Meyer, 1568-1622, Robert Flood, 1574-1637, entre otros. Entre los considerados como más importantes rosacruces por diversos grupos ocultistas del siglo XVIII, aparecen, además de la figura de Isaac Newton y Francis Bacon, la de Elias Ashmole, que tendrán los tres una poderosa influencia en el futuro de la ciencia moderna, pero que además inspirarían, como en el caso de Bacon y su nueva Atlántida, la utopía de una república perfecta que se verá convertida en realidad de la mano de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica y que vendría con posterioridad a intentarse en tierras europeas con la fallida Revolución Francesa. Tras su formación en 1717, la Gran Logia de Londres tomó rápidamente una importancia considerable. Incorporó a personajes de relieve y desplegó una gran actividad incluso más allá de los límites de Inglaterra. Bajo sus auspicios, los masones de Irlanda fundaron una Gran Logia en 1729 y los de Escocia constituyeron en 1736 la Gran Logia de San Juan de Escocia. A pesar de la fundación de la Gran Logia de San Juan de Escocia, la Logia Real de Kilwinning, que existía desde 1150, continuó su vida independiente. Sin embargo, luego de roces con la Gran Logia de San Juan de Escocia, la Real de Kilwinning trasladó en 1743 su sede a Edimburgo, donde se estableció bajo el título de Gran Logia Real y Gran Capítulo Soberano de la Orden de Heredón de Kilwinning y de los Caballeros Rosacruces, fundando a su alrededor logias y capítulos bajo su obediencia. Esta escisión entre las dos grandes logias de Escocia tuvo una gran importancia, pues marca la separación en dos ramas de la francmasonería. Por una parte, el sistema inglés con sus 3 grados, tal como era practicado en la Gran Logia de Inglaterra y sus fundaciones. Por otra parte, el de la Gran Logia Real de Kilwinning, cuyo sistema de grados formará más tarde la rama de la masonería que se ha convenido en llamar escocismo, y del que el rito escocés antiguo y aceptado toma sus verdaderos orígenes y la mayor parte de sus grados. Kilwinning es un pequeño poblado y un mercado Highside situado sobre la ribera derecha del río Garnock, 24 millas al sudoeste de Glasgow. Ahora en ruinas, la abadía había sido una de las más ricas de Escocia, fundada hacia 1140 por monjes benedictinos de la Orden de Tyrion, llamados por Hugues de Morville, Lord de Cunningham. Estaba dedicada a San Winning, que había vivido en esa región en el siglo VIII, dando su nombre a la villa cercana. Kilwinning, según la tradición, es la cuna de la francmasonería escocesa. La primera logia fue fundada allí por los canteros venidos desde el extranjero para edificar la abadía. Se la considera como la logia madre de Escocia. En la época del rey Robert de Bruce, hacia 1314, esta logia admitió como masones aceptados a los caballeros templarios que huían de la persecución desatada por el rey de Francia y el papa Clemente V. Caballeros que, como ya quedó dicho antes, contribuyeron a la victoria del rey Robert I en Bannockburn, siendo premiados con la creación de la Orden de San Andrés del Cardo, que más tarde se fusionó con la Orden de Heredón, adquiriendo la logia consideración de logia real. Si bien los orígenes del rito escocés antiguo y aceptado entroncan directamente con la Gran Logia Real de Kilwinning, la Orden de San Andrés del Cardo, la de los maestros escoceses de San Andrés, el rito de perfección o de Heredón, y las logias de la masonería jacobita o masonería estuardista, el rito, tal y como lo conocemos y practicamos hoy,
no se estructura hasta el 31 de mayo de 1801, al constituirse en Charleston, Carolina del Sur, el primer Supremo Consejo de los Soberanos Grandes Inspectores Generales del 33 y último grado del rito escocés antiguo y aceptado. De este primer Supremo Consejo nacen todos los demás legítimos Supremos Consejos. El de España fue constituido en el año 1811 y es, por su antigüedad, el tercero del mundo, tras los de Estados Unidos y Francia. Indirecta de la relación entre rosacruces y masones aparece en un poema editado en Edimburgo en 1638, que en una de sus estrofas dice: Porque somos hermanos de la Rosacruz, tenemos la palabra del masón y una segunda vista. Podemos predecir correctamente las cosas que vendrán. Uno de los más antiguos de la francmasonería aparece la piedra cúbica sobre la que se coloca una rosa marchita. Los caballeros, al igual que en otros ritos, lamentan la destrucción del templo y marchan a un lugar desolado y oscuro en busca de la palabra perdida. Un antiguo ritual de 1887 dice que cuando la palabra perdida haya sido encontrada, el hombre recobrará los derechos de su antiguo origen, lo cual no supone otra cosa que un hecho gnóstico de evidente procedencia iluminista y por lo tanto rosacruciana. El primer documento impreso que prueba el vínculo entre masones y rosacruces es un opúsculo masónico del año 1676 que dice: Se avisa que la Asociación Moderna del Listón Verde, junto con la antigua Hermandad de la Rosacruz, de los adeptos herméticos y de los masones aceptados, tienen la intención de cenar todos juntos el próximo 30 de noviembre. Años antes, un hombre estrechamente vinculado al movimiento Rosacruz, Elías Asmol, 1617-1692, era iniciado en la región de Lancashire. El propio Asmol describe en su diario personal que fue admitido a una logia masónica en Warrington el 16 de octubre de 1646, en el que agrega una lista de personas iniciadas en la misma época. Asmol era un anticuario que coleccionaba antiguos manuscritos y dedicó su vida al estudio de la cábala, la alquimia y la astrología. Fue uno de los 114 miembros fundadores de la Real Sociedad, Royal Society, fundación dedicada a la ciencia y la investigación. Y en su colección de documentos puede hallarse una traducción al inglés, hecha de su puño y letra, de los 3 manifiestos rosacruces alemanes. No solo eso, Asmol guardó una copia de una carta dirigida a los muy iluminados hermanos de la Rosacruz, solicitando ser admitido en la sociedad. Frances Alley, del iluminismo Rosacruz, cree que esta carta no dejó de ser más que un acto privado, una suerte de plegaria que en realidad no estaba dirigida a nadie en particular, dada la inexistencia real de la Sociedad Rosacruz como institución física y real. En la Royal Society también se encontraban Isaac Newton y Jean Théophile de Saguier, cuyo papel en la fundación de la Gran Logia de Londres en 1717 lo ha convertido en uno de los padres de la masonería moderna. Los reyes francmasones. Volvamos a los Estuardo. Vamos a intentar cerrar el círculo. Los reyes francmasones de los siglos XVI y XVII, que reinaron sobre toda Gran Bretaña, ya que fueron reyes de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, nacido en Edimburgo en 1566 y muerto en Theobald Park en 1625, era hijo de 2 primos, María Estuardo y Enrique Estuardo de Lenos, Lord Darnley. Jacobo I fue rey de Inglaterra, después de Isabel I. Anglicano devoto, persiguió por igual a los católicos y a los protestantes de la secta presbiteriana. Siendo un gran conocedor del esoterismo, favoreció secretamente las asambleas rosacruces de la Taberna de la Sirena de Londres. En 1593 creó la Rosacruz Real con 32 caballeros de la Orden de San Andrés del Cardo, fundada, como ya vimos, en 1314 por Robert I de Escocia y restablecida por su padre Jacobo V de Escocia en 1540. Coronado en 1603 en rey de Inglaterra, a la muerte de Isabel I, reinó sobre Inglaterra y Escocia con el nombre de Jacobo I. Los masones operativos escoceses tuvieron entonces derecho a elegir a un nuevo gran maestro, ya que Jacobo I pasó a ser el gran maestro de los masones operativos ingleses.
Jacobo I se casa con Ana de Dinamarca, matrimonio del que nació Carlos I en Dunfermline, Escocia, el 19 de noviembre de 1600. Rey que moriría decapitado en Londres el 30 de enero de 1649, víctima de la decisión de Cromwell. Carlos I se casó en 1625 con Enriqueta de Francia, hermana de Luis XIII e hija de Enrique IV. Fue Carlos I un gran señor, cortés, liberal, dividido entre el catolicismo militante de su esposa y su papel de jefe de la Iglesia anglicana, religión de Estado a partir de Enrique VIII. Carlos I era un místico. Durante su reinado en 1645 se constituyó en Londres el Colegio Invisible, nacido de la Rosa Crucis de 1610 por obra de Boyle, Locke y Sir Bren. En 1633 ordenó a John Mill, su maestro de obras, construir con la colaboración de John Barton en el jardín del Palacio de Holyrood en Edimburgo el misterioso reloj solar descrito por Fulcanelli. En realidad este icosaedro emblemático de la gran obra estaría vinculado por su decoración no solo a Carlos I, a su esposa y a su joven hijo, sino también a la Orden de San Andrés del Cardo. Revelaría a la vez la marcha del sol de los sabios, el sello de sabiduría de los alquimistas, de ahí su esoterismo de reloj solar, y el misterioso Baphomet de los caballeros del Temple, que en Escocia se habían convertido en la Orden de San Andrés del Cardo el 24 de junio de 1314 tras la victoria de Bannon Brook. El odio de los presbiterianos propiciará la revolución de 1649 y Cromwell hará decapitar a Carlos I. Carlos II, su primogénito, se convirtió así en rey de derecho, exiliándose a Francia con su madre, Enriqueta de Francia, su hermana Enriqueta de Inglaterra, su corte, sus ejércitos y, naturalmente, las logias que se trasladaron también al exilio francés. En 1658 murió Cromwell y al año siguiente el general Monk, jefe del ejército escocés y miembro de la Gran Logia Operativa de Edimburgo como masón aceptado, fue hecho caballero de San Andrés. En el seno de la masonería operativa anglo-escocesa se forma la Orden de los Maestros Escoceses de San Andrés, que agrupa a los partidarios de los Estuardos que han sido recibidos como masones aceptados. Núcleo que se mantendrá prácticamente secreto, pero que será el foco del que irradiarán las futuras logias militares de Saint-Germain-en-Laye bajo Jacobo II. En 1660, Carlos II sube al trono de Inglaterra gracias al golpe de estado del general Monk. En 1662 crea la famosa Royal Society derivada del Invisible College, del Invisible Colegio, del Colegio Invisible. Jacobo II, su hermano, anteriormente duque de York, nació en Londres en 1633 y murió en Saint-Germain-en-Laye en 1701. Capturado en 1646 por las tropas de Cromwell, consiguió escapar y huir a Holanda. De 1648 hasta 1660, fecha de la restauración de los Estuardos, vivió en Francia. Durante su exilio en Saint-Germain-en-Laye, los oficiales y suboficiales de los regimientos escoceses e irlandeses que les han seguido fielmente crearán las primeras logias militares, fuente de la francmasonería francesa y una de las raíces del rito escocés antiguo y aceptado. Será la célebre masonería jacobita o masonería estuardista. En esta pequeña corte, gentilhombres afiliados a la Orden de los Maestros Escoceses, constituida en Londres en 1659, fundarán bajo el patronato real la Orden de los Maestros Escoceses de San Andrés, exteriorización ya abiertamente masónica de la Orden de San Andrés del Cardo, creada por Robert de Bruce 3 siglos y medio antes. El ritual que usaban de doble sentido simbolizaba la reconstrucción del Templo de Jerusalén por Zorobabel, pero también la restauración de la monarquía de los Estuardo. Este conjunto de tradiciones, junto con otras pertenecientes a otros grupos místicos de Oriente y Occidente, y que se ha tratado de describir de forma ordenada por diversos autores, convergen definitivamente en las leyendas masónicas. Diríase que la doctrina masónica está contenida en los odres de las leyendas simbólicas y ritualistas de cada grado, y que se transmiten en el interior de las logias, en los templos masónicos, estructuras materiales espirituales que han sido inspiradas en el más famoso de nuestra tradición judeocristiana, el Templo de Jerusalén. La inspiración Rosacruz intenta construir con todos los masones de sobre la faz de la tierra la nueva Jerusalén celeste. Resumiendo, existe una fuerza espiritual, comprensible por la razón, que se manifiesta fuera y dentro de la biología humana, y que viene acompañando a la humanidad desde el principio de los tiempos. Tenemos razón de ello
desde la época sumeria, mediante las primeras tablillas de barro con escritura cuneiforme. En el transcurso del tiempo, la historia de dicha fuerza espiritual de carácter electromagnético la ha denominado de múltiples formas, como eureka o intuición, pero que podríamos resumir como iluminación o gnosis. A esa iluminación, a partir del siglo XVIII, aquí en Occidente, se la ha venido a denominar como Rosacruz, pero hay que considerar que tan llamativo nombre no fue conocido hasta la aparición del primer manifiesto Rosacruz, la Fama Fraternitatis de la Augusta Fraternidad de los Rosacruces, dado que su verdadero origen es muy diferente del ocultista que se le ha venido dando desde el siglo XVIII hasta la actualidad. La Rosacruz es un símbolo exclusivamente cristiano que representa a Jesús Cristo. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Cantares 2, 1. Crucificado en la cruz del Calvario. Dado que su origen es netamente protestante, es comprensible que la figura humana crucificada, tan rechazada en las iglesias de la Reforma, fuera sustituida por una flor con la que es denominado el Mesías en el Antiguo Testamento. El rojo también es el color de la tela del kilt, falda escocesa de la Casa de los Estuardo. Es solo a partir del ya mencionado siglo XVIII en el que se produce un inusitado auge de todo tipo de grupos ocultistas, que se mitifica de forma exagerada la Rosacruz, equiparándola a las grandes logias invisibles de la Gran Logia Blanca, Shambhala, Colegio Invisible, Guías de la Humanidad, etcétera, etcétera. Es especialmente dentro de la propia francmasonería, en la obediencia de la Rosacruz de Oro del antiguo sistema, en Altona 1785, con la confección del libro de los símbolos secretos de los Rosacruces, donde algo que había sido hasta entonces etéreo, misterioso y de carácter exclusivamente espiritual, comienza a tomar una entidad propia y diferenciada de su verdadero origen. De algún modo, existía un bello título, Rosacruz, aparcado en el almacén de los trastos abandonados, y se retomó arropándolo con toda clase de rimbombantes aureolas cargadas de simbolismo ocultista. Pero hay más, aunque pertenezca a otra historia que debería ser contada en otro momento. Y aunque el origen del simbolismo Rosacruz, como hemos visto, se gesta en ambientes protestantes, paradójicamente volvería a realimentarse con el conocimiento católico y simbólico de los jesuitas, como es el pelícano dando de comer a sus polluelos con su propia sangre, cuando fue suprimida la Compañía de Jesús por Clemente XIV en 1773 y algunos de sus miembros se integraron en las logias masónicas, imprimiendo su impronta de una forma definitiva en los ritos rosacruces, sobre todo escoceses, que han llegado hasta nuestros días. Como hemos podido ver, la gestación del movimiento Rosacruz siempre estuvo vinculada a la familia de los Estuardo, mediante el rey Jacobo VI de Escocia y su hija, Isabel, que estaba desposada con Federico, príncipe del Palatinado. Por lo tanto, hasta cierto punto es natural que la Rosacruz se haya desarrollado con su máximo esplendor en el seno del escocismo estuardista. Con el tiempo, de manos de hermanos masones o de otras gentes relacionadas con la masonería con mayor o menor escrúpulo, surgieron las más variopintas fraternidades, órdenes e instituciones rosacrucianas que propugnaban dogmas y doctrinas en muchos casos muy diferentes entre sí. Fruto de ese mare magnum comenzado en el siglo XVIII y amplificado en el siglo XIX, es el resultado de tantos y tantos grupúsculos en la actualidad denominados como Rosacruces, pero en el fondo, sin desmerecer a ninguna persona e institución, el alma del rosacrucismo original que se expresara en sus manifiestos originales de los siglos XVI y XVII no se encuentra en otro lugar que en la masonería, y muy especialmente en el escocismo estuardista del que es digno heredero el rito escocés antiguo y aceptado. Por lo tanto, los hermanos masones pueden tomar parte pasiva como simples guardianes de la tradición que deben mantener el rito y el simbolismo indemne de contaminación e interferencias como sucede hasta ahora, o además participar de forma activa intentando asimilar mediante la razón el cúmulo de sabiduría que la biblioteca masónica, ese arcón de la sabiduría del que hablábamos al comienzo de la conferencia, le tiene reservada en buena lid para su crecimiento espiritual. En el fondo creemos intuir una conexión ADN del ser humano con una tradición iniciática iluminista constituida por los eslabones de una cadena invisible y que nos uniría a todos los seres humanos como una sola entidad desde que fuésemos tan solo un proyecto en la mente del gran arquitecto del universo. Hemos dicho, como humilde piedra de construcción colocada en algún ignoto lugar del templo de la humanidad y desde nuestro singular punto de vista.